Muy buenas tardes para todos. La Asociación Espírita Senderos de la Esperanza les da la bienvenida a este ciclo de conferencias programadas todos los días sábados, 4 de la tarde, conferencias divulgativas de la doctrina espírita. En esta oportunidad tenemos como invitada a nuestra querida Liliana Rueda, quien nos trae un tema por demás apasionante que tiene que ver mucho con nuestro día a día, que se titula de la siguiente manera: La unificación de los espíritas, labor diaria. Tema que nos va a exponer en esta tarde nuestra querida Liliana. Liliana es miembro de nuestra institución, es trabajadora espírita, coordina las tareas de infancia y juventud de nuestra institución en compañía de otro grupo de trabajadores espíritas de nuestra casa. Entonces, antes de dar inicio a nuestra tarea de esta tarde, vamos a hacer una oración para sintonizarnos con el mundo espiritual. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a pedirle a Dios en estos momentos que nos ilumine, que guíe nuestros caminos y que a través del pensamiento nos sintonicemos con Él, con Dios, con el Maestro Jesús, con nuestros guías espirituales para el desarrollo de esta tarea del día de hoy. Que la inspiración llegue a nuestra querida Liliana para que todos sus conocimientos, sus saberes sean expuestos de una manera clara y podamos comprender todas esas enseñanzas que la doctrina espírita trae para nuestras vidas. Ilumina, Señor, en estos instantes nuestros caminos. Acompáñanos para que a través de este conocimiento podamos reflexionar y ser mejores en nuestra vida. Gracias una vez más, amado Señor, por estos instantes y que la bondad de nuestro Señor Jesucristo nos acompañe en esta tarde, que así sea. Entonces le damos una vez más la Que bienvenida así sea. a Liliana Rueda y con su tema del día de hoy. Bueno, muy buenas tardes para todos. Eh, Oportunidad de este gran tema. Pues siempre hemos dicho que cuando tenemos un tema como estos, la persona que más aprende pues es el expositor. Doy las gracias a Senderos de la Esperanza porque pues este tipo de conocimiento y de charla lo que hace es aumentar mi conocimiento, que es realmente muy poco. Cada que uno lee se da cuenta que realmente pues le hace falta aprender mucho más. El tema de hoy, la unificación de los espíritas, es una labor diaria. Y es una labor diaria porque cuando hablamos de la unificación, hablamos del legado de Jesús, de Allan Kardec. Y en ese legado de Jesús y de Allan Kardec están todas las bases doctrinarias para unirnos y unificarnos. A veces nos parece que pudiera ser solo el conocimiento de Kardec muy poco, pero fue realmente él quien se encargó de codificar, recopilar la doctrina de los espíritus. Y debe servir para unificarnos porque hay muchos grupos en Colombia y en el mundo que debemos ir engranados con el mismo mensaje, con el mismo pensamiento y la misma forma de trabajar. En Colombia tenemos la Asociación Médico Espírita de Colombia, que también la hay en otros países. La Federación Espírita de Cundinamarca, que pues nos guía a todos en Colombia. Súper importante Confecol, la Confederación Espírita Colombiana, que es como también rige los lineamientos que deben servir para unificarnos a todos. A veces pensamos que es simplemente entidades o es nuestro centro espírita, pero debemos siempre tener en cuenta que todas estas entidades espíritas que nos guían tienen el legado de Jesús y las bases doctrinarias que son súper importantes.
Acá un poco de reflexionar sobre la historia. A veces pensamos en la historia y como que no es importante o de pronto en el colegio no nos gustaba, pero la historia permite que conozcamos el pasado para entender el presente y proyectarnos al futuro. No para decir, hay que pensar lo que pasó en el pasado o qué será lo que va a pasar en el futuro, sino para entender los contextos del pasado y qué nos está pasando en el presente y qué vamos a hacer a futuro. Entonces son lecciones aprendidas, retos, curiosidad que nos ayuda a ver qué es lo que vamos a hacer más adelante y para mejorar los procesos sociales. Y se hace súper importante en la doctrina espírita. Yo aquí puse Revista Espírita de 1858. Yo asistí antes de la virtualidad, antes de la pandemia, a mi centro espírita Senderos de la Esperanza, y allá a las 6 de la tarde los sábados yo veía que estudiaban la Revista Espírita de 1858 y yo decía, pero pues eso como tan antiguo. También en la biblioteca de Senderos están las revistas espíritas muy antiguas que tenía don Hernando Villarraga, y yo decía a veces, pero eso para qué, ni lo leemos, no lo vemos, no mucho, y no le veía importancia a la revista espírita. ¿Cómo les parece? Mi poco conocimiento. Y bueno, ahora en la pandemia, como Senderos de la Esperanza tiene clases todas las noches a las 7 de la noche, hay un día especial que es los jueves, y ¿cómo les parece que se estudia la revista espírita de 1858 precisamente? Y pues he podido darme cuenta que en esta revista encontramos un manual de instrucciones esclarecedoras súper importantes para entender cómo es que debemos unificarnos los espíritas. Ahí inician contando desde las mesas giratorias, de cómo inició Allan Kardec, qué escritos tenía él cuando lanzó el libro de los espíritus, historias de periodistas de la época, de cronistas. Ustedes no se imaginan la cantidad de información que encontramos en la revista espírita de 1858, en la número 1, porque él escribió hasta más adelante, fue una serie de revistas que escribió Allan Kardec. Entonces, la invitación a leer la revista espírita de 1858, cordialmente invitados los jueves, hay un grupo importante de personas que entra a la revista, y nos sirve mucho para sintonizarnos con los conocimientos y los principios de la doctrina espírita, que son más actuales que nunca en esta época y que son los que nos van a servir para unirnos como espíritas y para unificarnos en esta bella doctrina. Tal vez hemos descuidado este manual, yo soy la primera, y allá en ese París de 1857, este es como un pequeño escrito que hizo el señor, esto está en la revista espírita de 1858, había un periodista que se llamaba el señor G. Duchalard, y él publicó un artículo en el Courrier de París el 11 de julio de 1857, está en la página 33 de esta revista espírita, y se refería, él no era espírita, pero decía, no conocemos de manera alguna autor, pero confesamos abiertamente que nos sentiríamos felices de conocer, o sea, a Allan Kardec, quien escribió la introducción que encabeza, el libro de los espíritus debe tener un alma abierta a todos los nobles sentimientos. Sabemos por las biografías de Kardec que era un hombre de nobles sentimientos, pero pues ya fue influido para que codificara la doctrina. Entonces miren ustedes cómo este periodista de esta época ya hablaba de la importancia de la introducción del libro de los espíritus. Una invitación también a todos para la unificación es leer las introducciones de los libros y darles total importancia y como pasarlas por el tamiz de la razón, porque son como el resumen y lo más importante del tema. Este señor, este periodista, también decía que muy a menudo nos hemos preguntado, y esto mucho tiempo antes de haber escuchado de hablar de los médiums, qué pasaba en lo que es como el más allá. O sea, desde esta época se estaba viendo, había esa preocupación si existía el más allá. A todos los desheredados de la tierra, a todos los que andan o que caen regando con sus lágrimas el polvo del camino, les diremos leer el libro de los espíritus. Esto os hará más fuertes. Y hay partes donde dice que nos hará felices. Entonces, es una invitación
para unificarnos alrededor del libro de los espíritus, a la lectura de la revista espírita de 1858. En esta revista nos cuentan cómo la doctrina espírita es concordante. ¿Concordante qué quiere decir? Que los fenómenos de las mesas que se movían, que como que no sabían por qué, en 1848 en Hydesville con las hermanas Fox, se presentaba en Estados Unidos, pero también en Europa, en París habían sesiones mediúnicas ya. Entonces Kardec se dedicó a verificar estos fenómenos. Aquí dice que en París asistió a una sesión en la casa de la señora Pleinimation, que también hablan en la revista espírita, cómo eran las sesiones espíritas en la casa de esta señora, cómo era ella, una persona de bien, una persona que no cobraba por las sesiones mediúnicas, y en ellas Kardec asistió varias veces y estudió los fenómenos. Pero Kardec, desde sus 19 años, él estudiaba sobre temas como sonambulismo, como el poder curativo de los fluidos. Él ya desde su juventud venía siendo preparado para entender los fenómenos del espiritismo y más en este tipo de reuniones que eran las sesiones mediúnicas. Es súper importante que entendamos quién fue Kardec y cómo fue su proceso de Rivail. Él fue Hipólito León de Nizzar-Rivail y después se llamó Allan Kardec con la codificación. Acá vemos cómo hay diferentes autores que han hecho la biografía de Kardec. Uno de ellos es Manuel Sotomayor, es un escritor brasilero, y con base en este libro se hizo una película que se llama Kardec, un drama brasileño basado en la vida de Allan Kardec, y basado en la biografía de este autor, que es como el que uno de los que ha comentado cómo fue la vida de Kardec. Entonces él fue educador, se educó con Pestalozzi, codificó los libros de la doctrina espírita y publicó el libro de los espíritus. Además de ser figura pública, gracias a esas codificaciones, pues él tenía dificultades. Él fue profesor, pero no tenía dinero. Además, el dinero que tenía lo invirtió con un tío que apostaba y que era jugador y perdió el dinero. Entonces llevaba contabilidades, le tocaba dar clases, daba diferentes clases, pero no era una persona adinerada. Era escéptico ante los fenómenos, pero los fue entendiendo y se basó en la fe y la razón inquebrantables. Esta película, pues, si están interesados en verla, es del mismo autor de Nuestro Hogar y presenta, pues, el París del siglo XIX, que fue donde vivió Allan Kardec, y las escenas de las mesas giratorias y todo como él estudió el fenómeno espírita. Vemos ya más adelante en el libro Obras Póstumas también de Allan Kardec, él mantuvo este diálogo el 12 de junio de 1856 en la casa del señor C, y la medium fue la señorita Aline. Él preguntaba al mundo espiritual, pues como estaba haciendo una labor tan grande, cuáles son las causas que lo podrían hacer fracasar, que si sería incapaz, imagínense, con todo lo que había estudiado, de expresar pues toda esta doctrina tan importante. Entonces el mundo espiritual, la espiritualidad le dijo que no, pero que la misión de los reformadores estaba plena de escollos y de peligros, que era ruda, que lo prevenía, pues al mundo entero al que se trata de remecer y transformar. Para tales misiones, la inteligencia no basta, son necesarios para agradar a Dios la humildad, la modestia, el desinterés, pues Él abate los orgullosos y los presuntuosos. Entonces, él vivía a preguntar, le contestaron que él era como un reformador. Todos estos espíritus que vinieron a traernos la doctrina maravillosa de los espíritus son como reformadores, y que iba a encontrar escollos, peligros, como todos, ¿no? Como todos los que se han atrevido a ver doctrinas diferentes. Y pues su contexto político y cultural, por eso es importante estudiar la historia, porque precisamente en este 1850 y pico que él vivió, el poder era el de la iglesia, ¿no? En donde él vivió, y el gobierno era el que hacía los consensos, hacía los colegios, y como él era profesor, realmente ellos debían hacer lo que dijera la iglesia.
y ante esa adversidad de saber que pues no le iban a creer, que de todas formas sus razonamientos no iban a ser tenidos en cuenta, él siguió adelante. Pues él estuvo en la época en que Luis Bonaparte, sobrino de Napoleón I, fue como el que dirigía toda la parte de gobierno y estaba muy unido con la iglesia. Entonces se hacía lo que la iglesia dijera. Otro libro que me ha sorprendido leyendo para la unificación espírita es el libro Viaje Espírita en 1862. Les confieso que no lo he leído, pero en estos días también en las reuniones por Zoom de Senderos se habló del libro Viaje Espírita de 1862. Miren ustedes cómo Kardec, luego de poner su doctrina al servicio, porque 1800 y pico es la doctrina de los espíritus es una doctrina relativamente nueva. Entonces, él en 1862 dijo, voy a hacer un itinerario, voy a viajar, y aquí dice que salió de París y miren todas las provincias que visitó. Él se fue, hizo una visita a todos estos ciudades. ¿Por qué creen ustedes que él se fue de paseo? ¿Sería que fue de paseo? ¿Es un itinerario? Entonces, es importante cuando leamos este libro ver que él tenía un objetivo y era dar instrucciones en el país que fueran necesarias para instruir a las personas de esta doctrina. También él quería ver con sus ojos cómo iban, en qué estado estaba la doctrina, cómo la estaban comprendiendo. Entonces, es importante cuando nos unificamos verificar qué estamos haciendo con la doctrina, en qué nivel estamos, cómo la entendemos, porque la doctrina es como una empresa, es como una compañía, hay que estar revisando cómo vamos, qué está pasando. En este viaje espírita, él quería estudiar las causas favorables o no para su progreso, sondear las opiniones de las personas, ver cómo estaba la oposición, la crítica. Es importante saber qué dice la crítica en muchas ocasiones para saber con respeto cómo responder también y cómo habían sido sus obras. Y especialmente en esta obra de Viaje Espírita hay unas frases muy bonitas, dignas de la codificación espírita, y él las pone en todas las partes del libro. Una de ellas dice, sed buenos con vuestros hermanos, sed buenos con todo el mundo, sed buenos con vuestros enemigos. Entonces, él ponía frases invitando a, a ser mejores, y ser buenos con vuestros enemigos tiene que ver con la unificación. Es probable que tengamos enemigos, contradictores, personas con las que no nos entendemos. Entonces, la unificación quiere decir que debemos tratar de comprendernos y entendernos con los enemigos. Allan Kardec en este viaje espírita también escribía en uno de sus apartes, no os olvidéis de que la táctica de vuestros enemigos, tanto encarnados como desencarnados, consiste en dividiros, demostrarles que perderían el tiempo si intentaran suscitar entre los grupos sentimientos de envidia y de rivalidad, que serían una apostasía de la auténtica doctrina espírita cristiana. Entonces veamos cómo para la unificación de los espíritas diaria, sí encontramos escollos, sí encontramos problemas, sí encontramos quien quiera dividirnos, sí encontramos quien quiera dividirnos tanto encarnados como desencarnados. Y cuando nos damos cuenta si son encarnados que quieren dividirnos, pues podemos actuar, ¿no? Pero si no nos damos cuenta quiénes son los desencarnados que quieren dividirnos, porque no todos somos médiums, no todos vemos quién está ahí tratando de dividirnos. Entonces tenemos que estar muy vigilantes, porque miren que desde 1862 Allan Kardec nos decía que para unificarnos tenemos que estar muy pendientes de quién quiere dividirnos, o si hay disensiones en los grupos, o si hay sentimientos de envidia y de rivalidad, pues debemos deshacernos de ellos, debemos pensar, pasar por el camino de la razón, indagar, investigar y ver por qué vienen esos sentimientos de envidia, por qué tenemos sentimientos de rivalidad con nuestros hermanos de la casa espírita, de los grupos, que es donde estamos trabajando. Entonces, es una invitación a la unificación, el verificar de dónde vienen esos sentimientos y cambiarlos.
que no sea lo que se presente. Entonces, ese proceso que tuvo Rivaila Kardec pasó por muchos años con las mesas girantes, con la señora Pleine Masson. Él desde su juventud empezó a estudiar los fenómenos mediúnicos y le quedó como misión ser un reformador a pesar de todo lo que se pueda presentar en contra de una nueva doctrina. Siempre hay que analizar el contexto político de la época. Debemos analizar nuestro contexto político no para quejarnos, sino para ver qué vamos a hacer y cómo vamos a trabajar. Él tenía sus dificultades económicas y pues esto se vio en el viaje espírita de 1862. Entonces, ¿cuáles son esas bases para unirnos y unificarnos? Nosotros como espíritas, cuando nos dicen unámonos, porque cuando estamos en los grupos de deporte, unirse es fácil. Cuando estamos en el trabajo, unirse es fácil. Nos unen, no sé, muchas cosas importantes, pero ¿cómo nos vamos a unir en la doctrina espírita? Acá nos hablan de despertar de conciencia hacia el codificador y la codificación, porque muchas veces leemos, pero no sabemos, o no sabemos cuáles son los libros. Yo soy la primera, yo me cuento entre ellos, no he leído Viaje Espírita y medio estoy mirando la revista Espírita de 1858. Entender que esta doctrina en la que estamos tiene un carácter colectivo. Esto no es de un espíritu, ni de un grupo de personas, ni de un centro espírita, ni de, ay, estos porque son especiales. No, esto tiene un carácter colectivo y es para todos. ¡Qué alegría! La doctrina espírita es para todo el mundo. Debemos hablar de unidad porque los espíritus superiores sí ya están unificados. Ellos ya están unidos, están unificados y quieren que estemos de la misma forma. Somos nosotros los que debemos desprendernos de personalismos y opiniones personales. La doctrina espírita es el resultado de la enseñanza colectiva y concordante de muchos espíritus. Y esto está en el libro La Génesis, en la introducción. Por eso es que es tan importante leer las introducciones de los libros. A veces nos compramos un libro y llegamos y qué chévere, quiero leer este pedacito y pero en la introducción nos llevan como cómo va a ser el libro, cómo navegar en él. A pesar de la intervención humana, la elaboración de esta doctrina pertenece a los espíritus, no pertenece a Allan Kardec. Pues hablamos mucho de Allan Kardec, pero no somos adoradores de Kardec. Esta doctrina fue elaborada por muchos espíritus y Kardec fue el que la publicó, la organizó y la publicó. Y no a un espíritu en especial, es el resultado de la enseñanza colectiva y concordante de muchos espíritus. Concordante, cuando decimos concordante aquí en las mesas giratorias en Estados Unidos y en España y en Europa, pues puede ser, pero concordante debe ser de este mundo, de muchos espíritus, de muchos mundos. Nosotros ni siquiera nos alcanzamos a imaginar qué tan concordante y con qué tantos mundos o espíritus superiores puede concordar. Entonces la doctrina espírita no se basa en una opinión personal, no se basa en un grupo ni en una persona. Los temas de estudio y observación son súper importantes para que nos podamos unificar. Y también lo dice en la Génesis, en el capítulo 1, en el ítem 52. La enseñanza debe ser colectiva y no individual. ¿Cómo les parece? Es importante que cuando uno estudia solo es chévere y entiende, pero hemos visto que cuando uno va el viernes al estudio del libro de los espíritus, cuando uno vaya, estudia con más personas, entiende mejor, porque todos vamos en una escala de evolución diferente. Las preguntas de algunos, las explicaciones de otros nos sirven para entender, para comprender. Entonces, esta es una doctrina que no es individual. De modo que los espíritus dividieron el trabajo y distribuyeron los temas en estudio y observación. Del mismo modo que algunas fábricas, vea que hablan de fábricas, de empresas, de organizaciones, la realización de cada parte de un mismo objeto es repartida entre diferentes obreros. Para la unificación a veces queremos hacer de todo en el centro espírita, entonces yo quiero ser la que atiende a la gente, la que hace los pases, la que hace esto, la que hace otro, y está muy bien, si tengo el tiempo y si me he preparado para todas las tareas, está muy bien que yo lo haga, pero sin embargo debo prepararme para cada tarea. Entonces es importante, como en las compañías, está el de contabilidad, está el financiero, está el de ventas, hay que mirar cómo nos organizamos y qué capacidades tengo, qué quiero hacer, porque si yo quiero hacer de todo, pues puedo. En el centro espírita no me dicen que no.
pero debo hacer el curso, debo prepararme, debo llevar pues cierto tiempo estudiando la doctrina. Entonces, observemos qué podemos hacer. Juana de Ángelis, en el libro Después de la Tempestad, por Divaldo Pereira Franco, dice que los nuevos obreros del Señor, y habla del trabajo en equipo. ¿Cómo les parece que en este libro se habla del trabajo en equipo? Para unificarnos debemos trabajar en equipo. No sirve una sola rueda suelta, no sirve una sola persona en una tarea. Debemos trabajar en equipo. Y ella dice, Juana dice, formamos una gran familia, en la sublime familia universal, un equipo de espíritus afines. Ambiciosos desertamos de las directrices seguras y de la renuncia y de la humildad para sumergirnos en pozos profundos, hasta que sonaron los impositivos restauradores concediéndonos oportunidad de reaprender y de reexperimentar servicios interrumpidos. Nosotros, antes de venir a la Tierra, nos comprometimos con una misión, con un trabajo que vinimos a hacer todos. A veces se nos olvida, como olvidamos el pasado, se nos olvida qué es lo que vinimos a hacer. Entonces debemos revisar cuál es nuestra misión, cuáles son nuestros valores, como en una empresa. A veces la gente dice, no, pero es que esto no es una empresa. Pero aquí nos están diciendo, vea, usted va a trabajar, es en equipo, usted pertenece a la familia universal, y tiene que mirar cuál es su misión y qué es lo que vino a hacer y estarla revisando constantemente, porque en el mundo espiritual nos ponemos felices y nos comprometemos a muchas cosas y acá llegamos y se nos olvida y pues ya no lo hacemos. Aquí Juana de Ángelis en su libro Después de la Tempestad continúa diciendo, Cristo nos convoca otra vez al despertar y al trabajo de elevación personal, que en último análisis es elevación de la tierra misma. Entonces, si yo trabajo por mi elevación personal, voy a contribuir al grupo al que pertenezco y a la tierra. Somos células de un organismo universal. Somos cada uno una celulita de este organismo universal, momentáneamente enfermo, en proceso liberador bajo la terapéutica preciosa del Evangelio restaurado. Estamos en la Tierra, que es un planeta de expiación y pruebas. Todos sabemos que hay dolores, enfermedades, procesos muy difíciles y más en esta época de pandemia. Entonces, tengamos eso en cuenta, tengamos en cuenta que vinimos a la Tierra, que pertenecemos a un organismo universal y que todos somos uno, todos somos un equipo. Entonces, ¿qué nos falta? Unirnos y unificarnos en la doctrina espírita. Los nuevos obreros requieren trabajo en equipo. En este mismo libro, Juana de Ángeles dice que cuando se preparaban los días de la codificación espírita, cuando se convocaban trabajadores dispuestos a la lucha, escuchamos la invitación celeste y nos apresuramos a ofrecer nuestras parcas fuerzas. En muchos libros hemos leído esto, que uno se afana, uno dice, sí, yo voy a volver a la tierra, voy a hacer esto, lo otro, y pues finalmente puede suceder que haya inconvenientes. Entonces, la doctrina espírita nos invita a la unificación mediante un lazo de solidaridad cooperativa. Cooperativa nos suena muy terrenal, muy de la tierra, de pronto esto no es espírita, pero es que son las palabras que unen y reúnen. Aquí en Allan Kardec, en la Génesis, en el libro La Génesis, en el capítulo, en el ítem 54, dice que Dios no confió a un solo espíritu promulgar la doctrina espírita. Y lo hemos visto en los diferentes autores. Para establecer lazos de solidaridad con todas las doctrinas, entonces las doctrinas no podían ser obra de un solo espíritu ni de un solo medio. Para esa unificación y labor diaria tenemos que tener las bases doctrinarias. ¿Tenemos las bases doctrinarias? O yo me preguntaba, la codificación kardeciana tiene 5 libros y bueno, uno sabe cuáles son, pero hemos leído a Ernesto Bozano, a Gabriel Delán, a Gustavo Geley, a Jacob César Lombroso, y los libros de autores como León Denis, Camilo Flammarion, Juana de Ángeles, Manuel Filomeno de Miranda, Amalia Domingo Soler, Emanuel, Diana de Carvalho. Yo la verdad, ahí cuando uno hace estas charlas dice, Dios mío, ¿qué he leído y cuánto me falta?
Pero esta doctrina maravillosa es tanto para el pequeño como para el grande. No hay que tener títulos, no hay que ser joven, no hay que ser viejo. Esto es para todos. Cualquiera que desee puede leer estos libros y pasarlos por su tamiz de la razón. Tanto el joven como el adulto. Porque hay adultos, o como yo, que digo que ya tengo cierta edad y ni siquiera me he leído todos los libros. Hay personas espíritas que dicen, yo eso ya lo leí, yo eso ya me lo sé, yo no tengo que ver nada. Siempre vamos a aprender algo cuando leemos un libro. Y no pasa solo con los libros espíritas, los libros del colegio, los de García Márquez. Uno lee un libro, vuelve y lo lee, vuelve y encuentra enseñanzas. Entonces es súper importante que leamos nuestros autores espíritas. Son bastantes y tenemos bastante para leer. Dentro de esos libros está la revista espírita, libros que hizo Allan Kardec que son diferentes a los 5 de la codificación, como qué es el espiritismo, Viaje Espírita de 1862, el espiritismo en su más simple expresión, Obras póstumas, que fue un libro que se escribió después de la muerte de Allan Kardec, y otros a través de la mediunidad de Chico Javier, Vivaldo Franco, Ivonne Pereira, entre otros. Imagínense cuántos libros tiene Vivaldo Pereira Franco. Entonces, para nuestra unificación, debemos leer las obras que sepamos que nos faltan, en qué estoy yo, cómo es mi misión, qué es lo que me interesa leer, qué me interesa aprender, y utilizar estos libros. En el libro de los espíritus, en Prolegómenos, en la página 67, San Juan Evangelista, San Juan Agustín, San Vicente de Paúl, San Luis, el Espíritu de Verdad, Sócrates, Platón, Fenelón, Franklin, entre otros, comentan la vanidad de algunos. Hombres creen saberlo todo y quieren explicarlo todo y hacen disensiones. Entonces, nuestra doctrina la pueden leer diferentes personas la pueden interpretar de diferentes formas. Y las disensiones son como los disidentes que leen y, pues como es mi opinión, yo la doy y listo y punto. Entonces, es súper importante que se tenga en vista el legado de Jesús y así se va a unir en el mismo sentimiento de amor al bien y mediante un vínculo fraternal que abarcará el mundo entero. Esto lo dice en Prolegómenos. Ya todos leímos Prolegómenos en el libro de los espíritus. Trae un dibujito de unas uvas de una vid y tiene un significado. Lo voy a dejar de tarea para que ustedes lo busquen y vean qué significa ese dibujito, que por cierto también está en la página de Confecol. Tiene un significado importante de unificación. Entonces busquémoslo y miremos. Entonces necesitamos estar unidos y estos autores como Gabriel Delan, en el prefacio de la biografía de Allan Kardec, dice que el espiritismo es como un poderoso árbol cuyas raíces penetran en todas las capas de la sociedad. Entonces tenemos una doctrina importante, tiene todo que ver con la historia antigua y actual, y tiene todo que ver con las personas que estamos encarnadas en este momento histórico de la humanidad. Entonces sí, es un árbol que permea todas las capas de la humanidad. Es una labor diaria el unificarnos, porque estas obras son imperecederas. Mire cuándo las publicaron, son realmente, estamos jóvenes, es una doctrina joven, pero es imperecedera. No se ha discutido con el tiempo que sea diferente, son lógicas, claras e imparciales. No estudiamos a veces nosotros o leemos o nos creemos intelectuales, pero las obras de Kardec y todas las obras que acabo de mencionar hay que sentirlas en el corazón, con sentimiento, entendiendo, comprendiendo, con inteligencia. Allá atrás decía inteligencia, humildad, hay que tener varias características cuando leemos esta bella doctrina. También divulgarla para que todos sepan qué puede pasar con ella. Meditarla, tenemos que meditar los libros de la codificación. Meditándolos vamos a poder unirnos para poder vivirlo y transmitirlo. Y transmitirlo es ser buenos seres humanos con los demás y así también vamos a poder unirnos. En el libro Amanecer de una nueva era de Vivaldo Pereira Franco, Manuel Filomeno de Miranda nos dice que los adeptos, a pesar de que han conquistado conocimientos de esta doctrina,
así como también habilidades y artimañas de espíritus infelices. Los adeptos más frágiles se comunican con espíritus más bajos, fácilmente dejan de aplicar esta excelente teoría en su propia conducta. Entonces, debemos de verdad, si somos adeptos, adepto quiere decir que nos gusta una doctrina, una religión, una corriente, debemos tomar todos los conocimientos con seriedad para no ser adeptos frágiles. Entonces, el adepto frágil ahí asustado, ahí pensando otras cosas, pensando en los fenómenos y en cosas que no son. Es súper importante para unirnos que nuestra fe sea razonada. En algunas personas la fe es innata, entonces la fe se da, creo en esto, creo en todo, en la doctrina, todo está bien, y eso es evidencia de un progreso anterior. Pero a veces esa fe no se nos da con dificultad, no entendemos, no comprendemos, y cuando no comprendamos y no entendamos la doctrina, eso quiere decir que debemos educarnos, que la educación está por realizarse, que hay que estudiar un poco más. Entonces, ahí vamos viendo qué necesitamos para la unificación. ¿Cuántas veces hemos recibido críticas por estar en un grupo espírita? Todos dirán, no, muchas, por ser distinto. ¿Cuántas veces los han criticado por asistir a un centro espírita? Yo creo que muchas veces. ¿Cuántos momentos nos hemos desanimado por el conflicto, por no comprender, por optar por malos comportamientos, por no negociar con la fe? Entonces es súper importante que para la unificación de los espíritas sea una labor diaria en torno a esa fe razonada, a la educación doctrinaria y a la moral que nos da el espiritismo en tantas obras que ya hemos visto. En el Evangelio según el espiritismo, en el capítulo 20 dice que cuál es la misión de los espíritas. Nosotros somos espíritas. Y la pregunta es si entre los convocados al espiritismo muchos se han desviado, ¿mediante qué señales reconoceremos a los que están en el camino del bien? Y la respuesta del mundo espiritual es: los reconoceréis porque enseñan y ponen en práctica los principios de la verdadera caridad. Los reconoceréis en definitiva por el triunfo de sus principios, pues Dios quiere que su ley triunfe. Los que siguen su ley son sus elegidos y Él les dará victoria. Entonces, ¿por qué señales reconocemos un espírita que está en el camino del bien, que está como transformándose, que está pensando en el bien? Pues por lo que enseñan, por lo que practican, por sus principios. Aquí continúa como respondiendo a la pregunta. Entonces dice que en cambio destruirá a los que falsean el espíritu de esa ley, para convertirla en un peldaño que les permita satisfacer su vanidad y su ambición. Esta doctrina no es para satisfacer vanidades, no es para poner protagonismo ni ser el más importante, porque no es nuestra, no la inventamos, o sea, es de la playa de espíritus, del espíritu de verdad y de tantos buenos espíritus que nos la han dado mediante tantos libros y tanta literatura. Entonces, esto lo dijo Erasto Ángel de la Guarda del Medio en París en 1863 en el Evangelio según el Espiritismo. Entonces, la unificación de los espíritas es una labor diaria. ¿Por qué? Pues por las bases doctrinarias, por todo lo que tenemos que hacer. En el libro La Transición Planetaria de Manuel Filomeno de Miranda, dice que ya se está cumpliendo la transición planetaria, pero que estamos muy distraídos en la apariencia, en el fenómeno, en personalismos, de pronto sin entender el fondo de la doctrina. Es importantísimo para la unificación de los espíritas comprender que el espiritismo tiene aspectos pedagógicos y metodológicos para una condición razonada. Entonces siempre debemos tener en cuenta los aspectos pedagógicos y metodológicos para siempre tener la razón. No es que nos dijeron que, no es que leímos, es que tenemos que pensar si es cierto o no lo que nos están diciendo.
si, como hacía Allan Kardec, si es concordante, si tiene una base científica, si tiene una base moral, si tiene principios. Entonces todos, absolutamente todos tenemos esa capacidad. Entonces, ¿de qué nos da temor? No nos dé temor porque todos vinimos con las mismas capacidades, todos podemos analizar. No, ay, qué susto que esto, qué pasará, qué... No, en los libros están todas las instrucciones, no nos dé miedo, estemos tranquilos. Esa unificación es despertar a la lucidez para los compromisos con la vida. Vean ustedes que hay un libro súper importante también, se llama Vida, Desafío y Soluciones. Tengámoslo, porque si es vida, desafío y soluciones, y nos va a solucionar, podemos tenerlo. Es un libro de Juana de Ángelis, escrito por Divaldo Pereira Franco, y dice que nosotros andamos dormidos, como niños dormidos, así seamos adultos. Entonces estamos dormidos física y a nivel de conciencia. Físicamente, pensando en los gustos, en los viajes, en la vanidad. Bueno, si no los tengo me deprimo, entonces me da depresión. Somos todo lo fisiológico, comer, dormir, viajar, sexo, dinero, todo lo que represente placer y fisiológico, y vivimos en una conciencia de sueño. De eso habla este libro. Entonces, ¿cómo podemos salir de ahí? ¿Cómo podemos salir de ese estado? ¿Cómo podemos despertar? Porque si estamos dormidos, uno aquí despiertico y sabiendo que está dormido, ¿cuántos sabemos cuántos estamos dormiditos? Buscando la sintonía con los guías, para que esos paneles del consciente se abran y sepamos qué hacer. Todos somos chispa divina del Maestro Jesús. Todos traemos una conciencia en nuestro perispíritu que trae el archivo de todas las vidas anteriores. Entonces, podemos ir abriendo esos paneles, pero ¿cómo los abrimos? Tenemos que buscar la sintonía, tenemos que orar, meditar, vigilar nuestras realidades personales, porque nuestro comportamiento, nuestra madurez psicológica, a veces tenemos 50 años, pero nos comportamos como jóvenes de 15. La rabieta nos da como niño de 10 años y nos tiramos y peleamos y no nos importa. O sea, somos viejos, pero nos comportamos como niños. Es de pronto no hemos madurado psicológicamente, la madurez psicológica de la que habla Juana de Ángelis, que debe ser no solo física, sino también espiritual. Debemos vigilar nuestra realidad personal, nuestros comportamientos personales, porque a veces pueden venir de vidas pasadas. La violencia, ciertos comportamientos que a veces dicen, yo por qué hice eso, por qué me comporté, pueden ser personalidades de vidas anteriores. Entonces, ella nos invita en este libro, Vida, Desafío y Soluciones, a despertar a nuestra realidad. Si logramos despertar a nuestra realidad, podemos unificarnos más fácil, ¿no? Porque vamos a estar con fortaleza mental, con una vigilancia mayor, no ser el adepto frágil que no sé, me pasó, me voy a morir y vino el espíritu y yo no sé qué. No, con todo este conocimiento, mire, lo que viene es absoluta seguridad de todo lo que nos está pasando en la vida. Identificar al espiritismo como nuestro proyecto de vida. A veces tenemos proyecto de vida con nosotros, con los hijos, con qué va a pasar, pero el espiritismo es un proyecto de vida. Y si es un proyecto de vida, ¿cuántas horas al día le dedicamos? A veces ninguna. Vigilar nuestra personalidad es súper importante porque tenemos que manejarla. No es que yo soy así, yo no voy a cambiar, yo ya con esta edad, a mí que nadie me va a cambiar y así me quedo. No, tenemos que vigilar cómo nos comportamos e irlo puliendo. El legado de espíritas, tanto trabajadores que hicieron de su vida realidades en estas verdades. No tenemos que ir lejos, están las personas que conocemos en Colombia, un Jorge Berrío, Fabio Villarraga, personas que sabemos que han trabajado en labor diaria por el espiritismo. Son muchos, no los menciono porque pues me daría pena no mencionarlos. La señora Colombia de Martínez, o sea, todos nuestros dirigentes espíritas de todas las casas espíritas son importantes y son los que han trabajado día a día por este legado. Y son los que nos invitan a unificarnos, porque podemos ir a muchos congresos, podemos ir a todas las charlas, pero si no organizamos nuestra mente espírita, debemos educarnos mental, racionalmente,
y moralmente, no tener dudas sobre la existencia de Dios, las leyes de la reencarnación, la ley de causa y efecto, la comunicabilidad con los espíritus, la ley de amor y caridad que deben transformar al mundo y unificarnos. No podemos tener dudas sobre estos conocimientos. Y siempre hay algo que aprender. No digamos, no, eso yo ya me lo sé, yo ya estudié eso, yo estoy muy preparada en eso, porque cuando digamos eso, ya estamos como antiguos y ya no vamos a aprender y verdad, cerramos la mente a tanto conocimiento y a tantas cosas importantes que hay. Como decía Willy, pues yo pertenezco al Departamento de Familia, Infancia y Juventud, en este momento con Marta Villarraga, con Esmeralda Pérez y tenemos a Magda, que es una profesora graduada. Y realmente es importante que tengamos, esta es una reunión de la FEC, en la que nos reunimos las personas que trabajamos con niños y comentamos como cuáles son los programas, qué vamos a hacer, qué estamos haciendo. Eso es unificarse, aprender de los demás, aprender qué estamos haciendo. Aquí estoy en unas reuniones de unificación con María Valle, que es de España, Claudia Guerdini, Arlet. Estas personas son de Bolivia, son de otros países y están trabajando en una revista, en un website para niños y jóvenes, para el grupo infanto-juvenil a nivel internacional, para que todos tengamos información de cómo hacer las clases con los niños y de cómo trabajar con los niños. Entonces, sí nos podemos unificar porque esto es a nivel mundial. Anoche hubo una reunión que me pareció súper larga de Confecol. A veces nos da pereza y decimos, pero ¿por qué estas reuniones espíritas son tan largas? Empezó a las 8:30 de la noche y terminó casi a las 11. Pero ya cuando uno tiene tiempo en estos momentos, dice, bueno, ya es de noche, para escuchar, era un panel de socialización, solo alcanzaron a hablar, y era con tiempo, una persona de Neiva, Cartagena, Santa Marta, se me escapa la otra, de cómo nació su departamento de familia, infancia y juventud, cómo trabajan, cómo hacen las clases, en qué se basan. Esto es súper importante para unificarnos. Y así como se hace en el grupo infanto-juvenil, en el grupo de familia, infancia y juventud, se puede hacer en todos los grupos de trabajo. Confecol también, esta reunión era de Confecol y pues es súper importante para que todos manejemos, todos los centros espíritas manejemos la misma información, la misma forma de formar a nuestros niños, porque los niños y los jóvenes son los espíritas del futuro. Ya nosotros los que estamos, si no formamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros familiares, pues los centros espíritas se van a quedar sin este bello conocimiento. Y no temamos porque los niños son espíritus más avanzados, entienden perfecto, les encanta y participan en todas las reuniones. Aquí esta es una pequeña muestra de lo que pasa. Antes nos reuníamos en Senderos a las 4 de la tarde con el grupo de infancia y juventud. Ahora por la pandemia nos reunimos en forma virtual, pero se puede. Entonces tenemos es que tomar las enseñanzas de Confecol, de la FEC, los libros de la codificación, las que no somos profesoras, prepararnos para poder entender los niños y poder trabajar con ellos. Y de igual manera se puede hacer con todas las tareas de la doctrina espírita. Acá abajo celebramos los 50 años de Senderos y los niños hicieron unas canciones y unas presentaciones para este día. Entonces, siempre involucrando a los niños y los jóvenes que van a ser el futuro de esta doctrina. Y bueno, hoy en estos minutos que faltan, Santiago Rueda, que es del grupo infanto-juvenil, pero ya que está en el juvenil, de Senderos de la Esperanza, les va a hablar sobre el manual de Confecol de la orientación a las actividades de las instituciones espíritas. Es súper importante, así como nos unimos el grupo de familia, infancia y juventud, se unan los diferentes grupos de la Casa Espírita para unificar conceptos, conocimientos y formas de actuar. Entonces, bienvenido, Santiago. Bueno, pues hola. Sí, les vengo a hablar de este libro que es Orientación a las actividades de las instituciones espíritas. Pues como vemos en la presentación, es un texto aprobado el 20 de marzo de 2011
y tiene una serie de capítulos en los que nos va describiendo cómo deben darse las actividades espíritas y cómo deben reunirse cada uno de los departamentos para realizar bien sus respectivas actividades y para que el centro en general se mantenga en una armonía y se pueda preservar correctamente. Pues nos empieza haciendo una presentación en la que nos habla acerca de los cambios del mundo, acerca de la etapa en la que estamos de transición planetaria, que es muy importante porque debemos mantenernos, sobre todo en este momento, en un orden, para que no nos desviemos de nuestras misiones, para que se pueda cumplir todo lo necesario dentro del centro espíritu. Entonces, pues tenemos el departamento administrativo y financiero, en el cual, pues muy básicamente es el departamento que se encarga de proyectar, de prever las cosas para que no hayan problemas financieros, se encarga de hacer todo el sistema de socios. Luego está el departamento doctrinario. Este, pues, es un departamento que busca básicamente pues todo el tema de la preservación del conocimiento espírita, ¿no? Que no vayan a que no se personalice, que no se malinterprete. Por eso es un departamento con mucha responsabilidad en sus manos. Luego está el departamento de educación y práctica de la mediunidad, como ya se sabe, el medium debe ser una persona preparada mentalmente, moralmente, psicológicamente y en general muy estable, porque eso facilita mucho su misión, no permite que se presenten problemas, que se presenten malas situaciones dentro de lo que es la práctica mediúnica. Luego está el departamento de asistencia espiritual. Este departamento es el que ayuda mucho a las personas que se encuentran con aflicciones, que se encuentran con pruebas, con expiaciones. Es el que se encarga también de hacer todo el tema del recibimiento fraternal, la atención fraternal dentro del centro espírita. Luego está el de familia, infancia y juventud, que es justamente el que se estaba hablando hace un momento. Este tiene una responsabilidad muy especial, que es el de educar a las futuras generaciones, a los niños, a los jóvenes, porque pues prácticamente son la base de la futura sociedad y son los que se van a encargar de mantenernos correctamente ordenados dentro de pues, esa organización social y esas estructuras sociales. Entonces, en este departamento se da todo el tema de la ética, la moral, y se prepara a los niños y a los jóvenes para que en un futuro no tengan miedo, para que se muestren como son. Luego está el Departamento de Asistencia y Promoción Social, que es el que se encarga de educar a todos los trabajadores espíritas en sus actividades y sus labores, así también como de practicar todos los proyectos espíritas que se tengan en mente. Y va muy de la mano con el primero, con el Departamento Administrativo y Financiero, porque es el que se encarga de conseguir todas esas fuentes de financiación para cada proyecto espírita que se tenga planeado. Finalmente está el departamento de divulgación, que es el que ahí van prácticamente los líderes espíritas, los líderes de cada institución, que se encargan de garantizar que el material divulgativo se llegue a todos, ¿sí? Que llegue a todo el mundo, que se mantenga correctamente y en general crear todos estos mecanismos de difusión. Bueno, pues esta es la página de Confecol. En esta encontramos todos los cursos y manuales, todo lo del espiritismo, los centros cercanos y muchas cosas más. Es una página muy recomendable. Se puede entrar con la dirección confecol.org en internet. Hacia junio del 2020, de este mismo año, junio-julio, se realizó un pequeño congreso de jóvenes donde se reunieron todo tipo de personas de múltiples países, de Brasil, de Estados Unidos, de Colombia, y se crearon diversas aulas que permitían la divulgación espírita y el conocimiento en general. Esta es una de las fotos que se tomó del mismo congreso, y pues hablaron una serie de jóvenes. De hecho, voy a poner aquí un video donde aparecen hablando sobre estos temas. Esperemos un momentito porque vale la pena que vean este video
es qué opinan los jóvenes sobre la pandemia. Esta reunión se llevó a cabo el 20 de junio de este año. Ya lo vemos, un minuto. Claudia Berlín. Será nuestro internet, un minuto, ya casi, ya cargando. Ya casi, ya cargando, un minuto. Vamos a mostrarles un video de precisamente esta reunión que se realizó el 20 de junio. Porque no me carga un minuto, ya casi. Ya está cargando lo que sucede con las... Entonces, bueno, es importante que miremos cómo vamos a unificarnos, cómo vamos a vivenciar como espíritas ese día a día en nuestros centros, ese día a día como somos nosotros. De pronto lo van a ver pequeño. Ya inicia, ya un minuto. ¿Sí se escucha? ¿Qué hacemos? Denme un minuto a ver si arranca. Voy a dejar de compartir y a compartir pantalla. Isolamento social, a esta sociedad le hacen falta ciertos cambios en la sociedad mundial en general para mejorar su comportamiento, para tener un avance moral, y es con este tipo de cosas con las que la sociedad se solidariza, piensa más en los demás. E durante esse período, né, isolamento social, durante essa pandemia, que a gente sabe que o mundo se encontra em caos, que muita gente está morrendo, que muita gente a esta sociedad le hacen falta ciertos cambios en la sociedad mundial en general para mejorar su comportamiento, para tener un avance moral, y es con este tipo de cosas con las que la sociedad se solidariza, piensa más en los demás. E durante esse período, né, isolamento social, durante essa pandemia, que a gente sabe que o mundo se encontra em caos, que muita gente está morrendo, que muita gente próxima da gente está doente, que além do fato de que tudo passa, a gente, enquanto espírita, sabe que nada acontece por acaso, né? Que tudo isso tem uma justificativa, que a gente está num momento de extensão planetária. Espero que todos estén muy bien en estos tiempos de pandemia. Incentivo a los jóvenes para que se unan a este movimiento, lo que es el espiritismo, para comprender un poco más allá de lo que es la vida, de lo que es la ciencia, de lo que nosotros tratamos, y simplemente darle las gracias por aún hoy en día estar presente, porque sabemos que nosotros los jóvenes no somos de este tipo de cosas, pero los que estamos aquí poseemos esa voluntad de querer saber un poco más y de seguir avanzando en nuestro progreso espiritual. Sé que estamos viviendo una situación muy difícil y nueva para todos nosotros, pero a la misma vez es muy positiva, porque es un momento de pausa, un momento para entrar en introspección con nosotros mismos y preguntarnos realmente si lo que estamos haciendo es lo que queremos, si realmente estamos aprovechando el tiempo como debe ser. E talvez esses desencarnes coletivos sejam uma necessidade. E que, embora seja um sofrimento terreno muito grande, a gente sabe que vai passar, a gente sabe que está acontecendo por um motivo. E isso consola muito. Então, eu queria dizer para que, nesse momento, a gente se apegue em Deus, a gente se apegue no Espiritismo, para não se deixar sucumbir por essa tristezinha que vem, sabe? De, nossa, mas está tudo tão difícil. Es un momento crítico en el mundo, en el cual tenemos que estar juntos, en el que el espiritismo tiene que estar cada vez más unido, que nos conozcamos y nos demos este conocimiento, lo participemos, lo compartamos, porque hay que aprovechar
En ningún momento íbamos a saber de que nos íbamos a empezar a contactar solamente por teléfono o por videollamada. Entonces no pensábamos mucho en hacerlo. Una cosa è ribellarsi senza motivo, andare nel senso inverso, ribellarsi al mondo, alla famiglia, agli amici e a tutto ciò che accade intorno a se stessi. Solo tormentare ma senza avere uno scopo edificante. Mentre un'altra è ribellarsi con una causa, non essere indifferente alle lotte, agli impegni e a tutte le cose che accadono intorno. Então, aproveitar esse momento em que a gente está separado de todo mundo para se aproximar, para nos aproximarmos de nós mesmos e para tentar fazer do nosso coração, do nosso mundo interior, um mundo melhor, um lugar melhor, para que quando a gente tenha a oportunidade de abrir as portas e sair para esse mundo exterior novamente, a gente possa ajudar a fazer desse mundo um mundo melhor, porque o nosso mundo interior já foi melhorado. E energia positivas para todos os jovens, espíritas e não espíritas desse mundo, e que nesse tempo de corona e de pandemia que a gente possa estar mais unidos do que nunca, e que os amigos espirituais ficam nos protegendo e nos dando sabedoria, nos ajudando na caridade de cada dia. Sí, sacrificios vendrán, van a haber obstáculos, pero siempre vamos a tener que tener fe, vamos a tener que sacrificar mucho, como digo, pero siempre teniendo mucha fe y creyendo en Dios. O que tem me ajudado durante essa pandemia é que eu tenho Jesus no meu coração. A gente nunca pode desistir dos nossos sonhos e sempre manter os nossos objetivos na nossa frente e sempre respeitar as outras pessoas do jeito que elas são, de onde elas vieram, independente. Sempre manter o respeito com o próximo. If someone upsets you, then... Se alguém te chateia um pouco, isso acontece. Então, assim, continua com seus sonhos, porque o que realmente vai importar é quando você está feliz. Llevar un mensaje de amor, paz y caridad a través de nuestro ejemplo a los pueblos necesitados. También debemos ayudar a los trabajadores del cielo, ya que estamos conscientes de su arduo trabajo. Mejorando nosotros, ayudamos al mejoramiento y el progreso de quienes nos rodean. Que é ter empatia. Você sabe o que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar do outro. Tipo, aquela pessoa está com uma dificuldade. Você pensa como se você fosse ela. Só que aí você vai saber o que fazer e você ajuda ela. Desde aquí mandar un mensaje de apoyo a todos los jóvenes espíritas del mundo para que sigáis trabajando, sigáis estudiando, sigáis aprendiendo de los mayores, de los pequeños, de todo el mundo, para que el futuro espírita tenga personas mejores que puedan construir un mundo mejor. Y en estos momentos en el que solo esta es la única forma de comunicación, he visto un gran impacto en el momento de platicar con otras personas de otros países que no podíamos hacerlo porque estábamos muy lejos, necesitábamos viajar al país. Entonces, hay que tomar todo esto que está pasando en el mundo como algo positivo, darle la vuelta y conocernos y compartir el espiritismo, porque de eso se trata, de unión, de que todos los jóvenes pongamos nuestras actividades, nuestras destrezas en la tecnología y nos comuniquemos. Es un gusto y muchas gracias por permitirme estar con ustedes. Always try your best at everything and don't let anything... Sempre faça o seu melhor e não deixe nada parar, porque os obstáculos que estão na sua frente só estão ali para fazer você crescer. Não fique pensando só em você. A gente precisa pensar em nós. Muito obrigada. Fique bem. A gente vai conseguir passar por essa. Bueno, como nos pudimos dar cuenta, yo veo este video y lloro. Tuve la oportunidad de asistir a esta reunión
Y bueno, aquí vemos espíritas del mundo. Nos unieron en una sala los que hablábamos español, los que hablaban portugués, los que hablaban inglés, pero es muy gratificante ver a las familias espíritas, a la mamá, al papá, a los niños participando. Aquí a veces de pronto nos vemos solos, pero si logramos la fe razonada, la doctrina de Allan Kardec, si logramos unificarnos, unirnos, dejar de lado la banalidad, las disensiones, perdonarnos si tenemos inconvenientes y más bien salir adelante. Yo lloré en esta reunión viendo hablar a los jóvenes y ahorita que veo el video, pues siento ganas de llorar porque de verdad que son espíritus más avanzados que los que ya estamos. Y miren el mensaje tan consolador y tan de unión. Es una invitación a unirnos. Hay pandemia, sí, pero podemos unirnos por medios digitales. Tenemos que aprender. Entonces tenemos que preocuparnos un poco más por llegar en otros medios. Senderos de la Esperanza tiene estudio todas las noches a las 7 de la noche. En la medida que podamos, porque para todos el trabajo ha aumentado en casa, pero podemos conectarnos, no hay que coger el bus, no hay que ir hasta el grupo espírita. Entonces, mire lo que decían los jóvenes, todos podemos unirnos hasta con otros países. Yo en este momento conozco personas maravillosas de otros países, escucho cómo hacen oración, digo, qué bonito. Escucho a las de Bolivia que ya trabajaban los manuales para niños de Confecol, yo no los he trabajado tanto. En Confecol pueden bajar los manuales, son gratuitos. Entonces, la invitación, mis queridos hermanos y compañeros de Senderos de la Esperanza, de todos los centros espíritas de Colombia y de todas las partes donde nos escuchen, es que nos unamos y nos unifiquemos en la doctrina espírita. Muchísimas gracias y muy buena tarde para todos. No sé si le damos agradecimientos a Liliana por su exposición de esta tarde, muy interesante, muy constructiva para todos y cada uno de nosotros. Queremos agradecer también a los más de 40 conectados que estuvieron de diferentes partes de acá, de nuestro país, de Bogotá, Zipaquirá, Sogamoso, también de otras latitudes como Nueva York, desde Guayaquil, Chile. Claudia Guardín estuvo desde Viena, El Salvador, entre otros, ¿no? Agradecerles por su participación, por su compañía en estas tareas divulgativas. Antes de hacer nuestra plegaria de cierre, que le vamos a pedir por favor, por supuesto, el favor de Liliana, queremos darle una información para mañana. La Confecol, la Confederación Espírita Colombiana, dentro de su ciclo de conferencias mensuales, mañana a través de su canal de Confecol, estará en directo con la conferencia de las enseñanzas morales del Maestro Jesús, a cargo de nuestro querido hermano trabajador espírita de la región del Tolima, Nabor Jaramillo Orjuela. Entonces, cordialmente invitados todos para que compartamos mañana a las 4 de la tarde, hora de Bogotá. Ahora sí, Lili, pues te agradecemos una vez más, perdón, tu intervención, tu conferencia, y te pedimos el favor que nos hagas la vibración de cierre. Tienes el micrófono apagado, Levi. Muchas gracias a todos y damos gracias a Dios por esta oportunidad de reunirnos en torno a la doctrina del Maestro Jesús. Gracias, Dios, por darnos ese guía espiritual en este planeta Tierra. Permítenos, Señor, seguir sus enseñanzas. Gracias, amado Maestro Jesús, por la doctrina espírita, por tantos trabajadores que nos han dejado mensajes tan importantes. Permite, Dios, que esos conocimientos lleguen a nuestro corazón para vivenciarlos, para practicarlos en el día a día, para que podamos ser mejores seres humanos, para que podamos unirnos, Padre de amor, en torno a esta bella doctrina, para que todos logremos ser mejores seres humanos y evolucionar y pasar a otros mundos y ser espíritus felices como debe ser nuestra misión. Te pedimos el día de hoy, Dios, por tanto sufrimiento en la tierra,
por todos los enfermos que están en hospitales en este momento, por las personas sin trabajo, por los hogares destruidos. Sabemos, Dios, que hay mucho dolor en la tierra en este momento. Calma a estas personas, lleva ánimo, lleva alivio, que tengan tranquilidad y que puedan soportar todas sus dolencias. Te pedimos por toda la infancia y la juventud, para que sean ayudados y para que sean realmente las luces del camino. Gracias, Dios, por esta bella oportunidad. En ti nos encomendamos. Permite que tengamos una buena noche y que en nuestros sueños podamos interiorizar más conocimientos y más trabajo espiritual. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias para todos y hasta una nueva oportunidad. Hasta luego.